Plantean dos cuestionamientos muy interesantes. El primer cuestionamiento nos dice, hoy en día repensamos el cómo trabajamos. Y claro, después de la pandemia, después del experimento del teletrabajo, después de hablar rápidamente de transformación digital y después de conversar rápidamente de lo que vendría a ser el trabajo híbrido como un nuevo modelo laboral, entonces hoy en día las personas han encontrado diversas oportunidades que les hace reflexionar realmente cómo trabajamos, cuál es el nivel de bienestar que tenemos hoy en día en el trabajo, en las funciones, en los horarios, en los tiempos, en los salarios que recibimos en los trabajos actuales y vigentes. Eso ha traído consigo para algunas sociedades como Estados Unidos, por ejemplo, un fenómeno llamado la gran resignación, ¿no? O también conocido como la gran renuncia. Un fenómeno que ha hecho que la economía norteamericana, por ejemplo, tenga cerca de 4 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Y no porque falte gente, sino porque realmente las personas no ven atractivos esos puestos de trabajo. ¿Qué puestos se volvieron menos atractivos? Los puestos del servicio de restaurantes, del sector hotelería, del sector turismo, del sector diversión, tentativamente dejaron de ser atractivos para muchas personas en este contexto. Por otro lado, también la cita dice, también repensamos no solamente por qué trabajamos, y cuando hablamos de ese por qué trabajamos, entonces hoy en día empezamos a hablar específicamente sobre cuál es el propósito que tenemos en las labores que realizamos. Y este sentido de propósito debe alimentar exclusivamente nuestras motivaciones intrínsecas y extrínsecas, que en el mediano plazo pues, nos deben llevar a un elevado nivel de satisfacción personal. Probablemente estos dos aspectos tan pequeñitos que le estoy comentando como análisis de esta cita, antes de la pandemia nadie los cuestionaba, nadie los tomaba en cuenta y mucho menos nadie los repensaba. ¿Y por qué motivo? Porque sencillamente nosotros habíamos entrado prácticamente en un estado de automatización, ¿no? En el cual tentativamente nos habíamos acostumbrado ya a la forma como trabajábamos, a los parámetros que teníamos de trabajo y prácticamente pues no había nada que discutir o nada que conversar. Después de haber pasado el experimento del teletrabajo y tener hoy en día el trabajo híbrido como un modelo, entonces ahora sí estamos prácticamente viendo dos escenarios grandes. Las personas que están abandonando sus trabajos por buscar mayor nivel de bienestar, mayor nivel de propósito, y por otro lado las organizaciones también que todavía pareciera no entienden realmente que tienen que cambiar algunos parámetros dentro de los cuales se va a necesitar obviamente tener mayor nivel de flexibilidad. Entonces, en esa encrucijada que podríamos indicar en ese momento, es que trasciende precisamente la necesidad de empezar a hablar sobre el futuro del trabajo y sobre cuáles son aquellas estrategias psicológicas que nosotros podríamos implementar para ayudar a mejorar. Entonces, vamos a empezar. Miren ustedes, yo elaboré esta gráfica para que ustedes puedan ver en sí cuáles serían los tres escenarios del presente y futuro del trabajo. ¿Correcto? A ver, el rol de las tendencias. Hoy en día estamos hablando de tres tendencias en el presente y futuro del trabajo. Primero, los modelos híbridos. Y los modelos híbridos se han hecho muy exquisitos y se han hecho muy requeridos por una sencilla razón, porque dan flexibilidad. Y ese es un aspecto muy importante. Hoy en día una característica del trabajador post pandemia precisamente es buscar la flexibilidad. Segundo punto, la jornada laboral reducida. Y esta jornada laboral reducida ya empezó con experimentos en Gran Bretaña, con experimentos en Estados Unidos, donde se ha establecido grupos experimentales para trabajar de lunes a jueves y tener 3 días de descanso a la semana. Obviamente, no se trata de trabajar menos, es decir, lo que tú hacías en 5 días, ahora lo debes hacer en 4, ¿correcto? Y el sueldo tampoco se ve afectado, porque en general te siguen pagando lo mismo.
¿Qué buscamos? Mayor nivel de optimización y mayor nivel de productividad. Entonces, la jornada laboral reducida también es otro elemento del presente y del futuro del trabajo. Otro aspecto importante, podemos destacar lo que ha pasado la semana anterior en nuestra región. Fíjense ustedes, un país tan cercano a nosotros como Chile ha logrado establecer ya por ley una jornada laboral de 40 horas semanales. Nosotros todavía estamos en la jornada laboral de 48 horas, asfixiando a los trabajadores hasta los días sábados para trabajar, reduciendo espacios de descanso, reduciendo espacios de bienestar, pero estamos entendiendo que ese es el modelo laboral que debemos seguir y que probablemente es el que más da resultados, y no es así. Lamentablemente acá en el Perú todavía no tenemos observatorios del futuro del trabajo para ir viendo realmente cuáles son las tendencias en donde podemos empezar a mover el bienestar y la productividad. Porque si hay algo que nos ha dejado de enseñanza la pandemia, es el siguiente punto, que dice bienestar organizacional. ¿Qué quiere decir? Que acá se tiene que manejar una dualidad entre lo que es el bienestar y la productividad. Hoy en día, el trabajar el bienestar organizacional, el bienestar de las personas, es un activo importantísimo, es una ventaja competitiva importantísima para las organizaciones que han logrado entender cuáles son los efectos que ha dejado la pandemia en todas las personas adultas que laboran en general. Entonces, miren ustedes, juntando a los tres escenarios, modelos híbridos, jornada laboral reducida, bienestar organizacional, estamos contextualizando lo que es el presente y futuro del trabajo. Estos modelos, entonces, en el mediano plazo, nos ayudarán a todos en general a poder trabajar indefectiblemente, pues, estrategias nuevas para la psicología. Entonces, en ese contexto, vamos a empezar desarrollando este primer tema que se llama bienestar organizacional. Cuando hablamos de bienestar organizacional, exclusivamente, lo que estamos hablando es el siguiente. Primero, tendríamos que empezar a definir qué es un programa de bienestar laboral. Y miren, en la contextualización, hablar de un programa de bienestar laboral en la actualidad es hablar de un programa organizado en las organizaciones que tiene como finalidad ayudar a los trabajadores, ¿correcto? Otra responsabilidad importante es mejorar su calidad de vida y que a través de estas prácticas e iniciativas tengamos la posibilidad de ayudarles a reflejarlo en sus resultados. Anteriormente, quienes estén de repente afiliados o en todo caso conectados ya con la psicología organizacional hace tiempo atrás, anteriormente las áreas de bienestar tenían una función muy simplista en las organizaciones. Había un área de bienestar del personal específicamente para ver sus fichas en el salud, para ver su declaración de derechohabientes en el salud y para consecuentemente a ello, de repente hacer las celebraciones de cumpleaños y cosas relacionadas a ese tipo. Hoy en día, la preocupación por el bienestar laboral, organizacional, va mucho más allá de solamente celebrar los cumpleaños fin de mes de los trabajadores. Hoy en día, como bien les estaba comentando, es una ventaja competitiva importantísima y que reviste una importante labor de los especialistas en gestión de talento humano y más aún todavía de nosotros los psicólogos, que también tenemos una participación muy importante en los contextos organizacionales. Entonces, en esa línea, cuando nosotros hemos empezado a hablar de bienestar, rápidamente nos hemos encontrado con el modelo PERMA, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este modelo deviene esencialmente del aporte de Martin Seligman, ¿no? En su libro, que él plantea en el año 2011, donde prácticamente él genera un modelo de 5 fases en las cuales deberíamos desarrollar el bienestar de las personas. Este modelo ha servido incluso para que distintos académicos y profesionales hagan significativos aportes en esta área o en este rubro
tomando como referencia los diversos drivers que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos mirar, por ejemplo, la positividad, ¿no? El modelo PERMA. Cuando se habla de positividad, podemos, por ejemplo, tomar como referencia incluso a los trabajos de la profesora Bárbara Fredrickson, ¿no? Quien es una de las principales estudiosas de las emociones y quien tiene pues una interesante clasificación de emociones positivas e incluso sus investigaciones y estudios han dado como referencia pues fantásticos resultados de bienestar, de beneficio para la salud, de incremento de la felicidad, cuando experimentamos más emociones positivas que negativas. Esa clasificación de 10 emociones positivas contempla, por ejemplo, el interés, el amor, la alegría, la serenidad, la gratitud, la esperanza, el orgullo, la inspiración, el asombro, la diversión, como por ejemplo es dentro de este marco teórico que plantea la profesora Bárbara Fredrickson. Luego, también Seligman plantea la E de compromiso, ¿no? El engagement también, que seguramente ustedes han conocido este contexto, y en el cual, por ejemplo, rápidamente fue tomado por Marisa Salanova, por Schaufeli, y en algún momento empezaron a teorizar pues un modelo de engagement para hablar sobre el vigor, la dedicación y la absorción, ¿no? Tres factores importantísimos que prácticamente definen el nivel de conectividad psicológica que tiene una persona con su puesto de trabajo. A nivel de relaciones, por ejemplo, tenemos los interesantes aportes del estudio Grant, ¿no? El estudio Grant de la Universidad de Harvard, en los trabajos que incluso ha hecho el profesor Tal Ben-Sahar, profesor de Psicología Positiva de Harvard, donde dan como conclusión efectivamente de que el modelo de relacionamiento ayuda muchísimo a incrementar los niveles de felicidad de las personas. De tal manera que nos ayuda pues en general a todos nosotros a tener la posibilidad de tener una mayor calidad de vida y un mayor nivel de bienestar cuando tenemos relaciones positivas con nuestro entorno más cercano. Luego hablamos de la parte de significado, y cuando hablamos de significado podríamos incluso citar al mismísimo Simon Sinek, ¿no? Este profesor de liderazgo de la Universidad de Columbia, influencer británico, especialista en liderazgo, que en sus libros, por ejemplo, Encuentra tu porqué, nos plantea un interesante modelo, también relacionado a lo que él llama el círculo dorado, ¿no? Y ese círculo dorado nos responde a tres preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y la pregunta central, ¿por qué lo hacemos en general? ¿No? Entonces nos lleva a una especie de reflexión para encontrar el verdadero propósito y sentido de nuestra vida y de las acciones y las decisiones que tomamos. Finalmente, hablamos del logro, y el logro tiene que ver específicamente con un trabajo muy interesantísimo que ha hecho, por ejemplo, la profesora de psicología de la Universidad de Pensilvania, Angela Duckworth, quien plantea en su libro Grit, traducido al español significa garra, donde sus múltiples investigaciones dicen que una persona que tiene mayor nivel de fuerza de voluntad para querer hacer las cosas, logra mucho más que personas que tienen un mayor coeficiente intelectual. Miren qué interesante es la ciencia, qué interesantes son los estudios, cómo rompen incluso los paradigmas que muchas veces nosotros nos hemos formulado sobre conocimiento tácito, que ya lo consideramos incuestionable, pero que en el mediano plazo nos vamos dando cuenta pues de que realmente es una muy buena oportunidad para todos nosotros, ¿no? Entonces, esto tentativamente es el modelo de bienestar tradicional que nos ha planteado en su momento a nosotros Martin Seligman, ¿no? Como ustedes saben, él ha sido expresidente de la APA, ha sido uno de los precursores y fundadores de la psicología positiva, y que en la actualidad, pues como tal, tiene hoy en día una vertiente pues muy interesante para todos nosotros como una corriente teórica que ha logrado en su momento tener mucha evidencia psicológica. Entonces, en ese momento, hoy en día sí deberíamos actualizar ese modelo de bienestar y hablar de modelo de bienestar organizacional, donde prácticamente tenemos que transitar entre tres escenarios muy importantes. Y el primer escenario se llama cultura de bienestar, el segundo escenario se llama liderazgo positivo, y el tercer escenario se llama salud mental. Digamos que no solamente hay que quedarnos con el PERMA, ya que es lo que hemos visto hace un momento, sino en general
realmente pues analizar estos tres elementos que son tan importantes que hoy en día nos van a ayudar a implementar cualquier modelo de bienestar organizacional en un entorno post-pandemia. Entonces, para ello, es importante que hablemos sobre la cultura de bienestar. Y cuando hablamos de cultura de bienestar, lo primero que tenemos que nosotros hacer es definir qué es la cultura. Y cuando hablamos de cultura organizacional, estamos hablando del conjunto de supuestos o creencias que tienen los trabajadores de forma aprendida, que los van adquiriendo en su interacción en la organización y que en su momento estos supuestos terminan normando su comportamiento. A eso se le llama los supuestos y creencias. Obviamente, para yo formarme supuestos y creencias, hay tres elementos importantísimos que conforman la cultura organizacional. Uno de ellos son los artefactos, que según Edgar Schein, profesor del MIT Sloan School of Management, que plantea precisamente este modelo, hace mención precisamente que los artefactos es la parte superficial de lo que vendría a ser la cultura organizacional. Hablamos de artefactos cuando hablamos de logotipo, de los colores institucionales, de los uniformes, del mobiliario, de todo lo que nosotros logramos ver, de toda la parte visible, está, digamos, en los artefactos. Luego hay un nivel de mayor profundidad que se llaman valores. Y los valores terminan siendo las normas de conducta de lo que está permitido y lo que no está permitido hacer en la organización. Y obviamente todo ello se desprende del ejemplo que reciben los trabajadores de sus líderes organizacionalmente. Finalmente, la estructura más profunda de la cultura organizacional terminan siendo los supuestos. Y los supuestos es lo que les mencionaba hace un momento. Es ese aprendizaje experiencial, aprendizaje social, vicariante, según mencionaba Albert Bandura, de los comportamientos que vemos en nuestros líderes en la organización y que al final terminan normando nuestras conductas, la forma como se comporta la organización en general y la manera como trabajamos y cómo operamos. Estos elementos tienen que modificarse y generar una transformación de cultura organizacional, pero pensada en el bienestar, pensada en algún momento ser un workplace well-being, un buen lugar para trabajar a través precisamente de las prácticas de bienestar organizacional. En los artefactos tendríamos que cambiar, por ejemplo, el mobiliario, los accesorios, los escritorios, tener criterios más ergonómicos incluso, implementar espacios de descanso, ¿no? Que es lo visible. Pero en los valores, por ejemplo, sí hay un elemento muy importante. Y ahí, por ejemplo, tendríamos que empezar a hablar de destacar de elementos tan importantes como la generosidad, como la seguridad, como el cuidado de sí mismo, ¿no? Que son aspectos muy importantes que debería la organización introducir progresivamente en el ADN cultural, ¿no? de dicha empresa o institución. Luego de ello vienen los supuestos. Y cuando hablamos de supuestos, específicamente estamos hablando pues de que las personas tienen que entender o captar de sus líderes organizacionales de que un supuesto fundamental es el buen vivir. Un supuesto fundamental es que la organización cambie, flexibilice sus estructuras organizacionales, sus horarios, sus lineamientos, sus políticas, que las oriente realmente al concepto del buen vivir y que realmente el supuesto funcional, porque claro, existen supuestos que son funcionales y existen supuestos que son disfuncionales. Estos supuestos realmente terminen siendo de prácticas del buen vivir y que el trabajador entienda que su organización hoy en día se preocupa precisamente por ellos. Entonces, lo primero, cualquier tipo de transformación o mejora que queremos hacer tiene que pasar por estos tres aspectos que conforman el modelo de cultura organizacional. Otro aspecto muy importante tiene que ver con las dimensiones del bienestar. Y para ello, porque seguramente ya ustedes estarán preguntándose, perfecto, oye, qué interesante, no sabíamos que este tema del bienestar organizacional hoy en día es la panacea, es el santo grial de las organizaciones hoy en día. Correcto, eso está muy bien, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo lo implementamos? Ah, perfecto.
existen dimensiones del bienestar. Y cuando hablamos de dimensiones del bienestar, específicamente estamos hablando de elementos que están debidamente normados por lo que vendría a ser el Global Wellness Institute. Este es un organismo mundial, es autoridad en esta materia y que ha propuesto específicamente 6 aspectos en los cuales podríamos empezar a trabajar los programas de bienestar. El bienestar físico tiene que ver mucho con el cuidado de la salud, con los principales indicadores. Estamos hablando, por ejemplo, de hipertensión, prevención de la diabetes. Estamos hablando, por ejemplo, del manejo de la actividad física también, para poder mejorar las condiciones de salud de los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, el bienestar físico es un elemento importantísimo. Mirar incluso los turnos de trabajo nocturno que también tenemos, que muchas veces terminan siendo pues ampliamente nocivos para las personas. Otro aspecto importante tiene que ver con los aspectos mentales del trabajo. Y esos aspectos mentales, hoy en día pues que hemos visto que en la pandemia se han visto severamente afectados. Estamos hablando específicamente del incremento de la depresión, el incremento de la ansiedad, el incremento del estrés, el incremento de la depresión, del estrés postraumático, y así consecutivamente hay que trabajar estos elementos. Los aspectos emocionales hablan pues de una preparación para una salud psicológica, una salud emocional, una salud de contención en la cual nos permite en su momento tener los recursos emocionales adecuados y pertinentes para poder hacer frente a las diversas vicisitudes de la vida. La parte espiritual es una parte hoy en día que, por si acaso, dentro del esquema de psicología positiva, no tiene contextualización con aspectos relacionados o vinculados con la religión. La parte espiritual mueve variables muy interesantes, como por ejemplo la compasión, la vulnerabilidad, la gratitud, la bondad, la humildad también que deben tener las personas y que hay que ir desarrollándolas progresivamente como parte de los nuevos estilos de liderazgo y como parte de las nuevas competencias personales y profesionales. Los aspectos sociales tienen que ver esencialmente con estimular mayor nivel de conductas prosociales, donde se muestre, por ejemplo, interés genuino, donde se muestre, por ejemplo, afecto, tiempo de calidad, clima de confianza, empatía, que son, digamos, los principales elementos con los cuales nos podemos guiar. El último aspecto, que no está ajeno también a la afectación del bienestar, directamente engloba los aspectos financieros. En el aspecto financiero también hay que saber educar a las personas en materia financiera para que por cuestiones económicas no vean afectado su calidad de vida, su calidad de tiempo, su disposición de trabajo, su salud física, mental y demás relacionados que en algún momento nos puedan traer pues algún tipo de complicación a nuestro bienestar personal y bienestar profesional. Esos son entonces, digamos, elementos vitales con los cuales nosotros tendremos que empezar a trabajar y tomar en consideración pues para que en el mediano plazo podamos nosotros modificar los cambios, los hábitos necesarios e importantes para conseguir este objetivo. Ahora, hablando ya de la parte de psicología, hay un aspecto también muy importante que podríamos ayudar dentro de las culturas organizacionales. Y ese aspecto precisamente se trata de los contratos psicológicos. Obviamente el contrato psicológico termina siendo un efecto de lo que vendría a ser la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque las organizaciones, por ejemplo, debieran apuntar a brindar a sus trabajadores contratos psicológicos relacionales. ¿Por qué motivo? Porque según Rosenau, especialista en esta materia, plantea 4 tipos de contratos psicológicos. Los contratos transaccionales, que corresponden básicamente a una relación de reciprocidad toma y dame. Tú me das esto, yo te doy lo otro, y no tiene funcionalidad. Los contratos transicionales, que plantean pues prácticamente una temporalidad muy reducida de trabajo y no dan ninguna estabilidad ni seguridad al trabajador. El contrato balanceado, que sí es muy bueno, muy positivo, que se basa en expectativas mutuas, en flexibilidad, en dinámica de trabajo. Es decir, el trabajador realmente ve pues una cultura de confianza en su organización. Y finalmente tenemos los contratos relacionales, donde se basa en la confianza mutua, en la estabilidad
en la reciprocidad. Y claro, como les decía, esto es cultura, porque al final, ¿de qué me sirve a mí solicitar que mis líderes organizacionales planteen contratos balanceados o contratos relacionales a las personas si es que realmente ni ellos mismos tienen la propia estabilidad por parte de la organización? Entonces, este es un aspecto muy importante que nosotros también podríamos incentivar como parte precisamente de la propuesta de valor para mejorar la cultura de bienestar. Recuerden que culturalmente estamos hablando de prácticas, políticas, comportamientos, directrices que son aprendidos ¿de quién? De los líderes de la organización. Así funciona este aspecto. Un segundo elemento está vinculado con lo que sería el liderazgo positivo, una nueva forma, ¿no? de gestionar, de actuar, de manejar el personal, de dirigirlo, de direccionarlo hacia objetivos claros. Y para ello, cuando hablamos de liderazgo positivo, tendríamos que recurrir, por ejemplo, a la interesante definición que ha hecho, por ejemplo, el profesor Ben Shahar, ¿no? El profesor de psicología positiva de la Universidad de Harvard, quien nos plantea, pues, interesantemente un concepto muy actualizado sobre lo que significa aplicar el liderazgo positivo. Para el profesor Ben Shahar, hablar de liderazgo positivo es referirse a aplicar la ciencia de la felicidad en el lugar de trabajo. Miren qué interesante realmente cuando habla de la ciencia de la felicidad, porque eso para nosotros como psicólogos también realmente es un aporte muy importante para saber hoy en día que las intervenciones que hagamos en esta área están amparadas ampliamente por evidencia científica que nos ayuda a tener un mejor modelo para entender la felicidad. Para eso, por ejemplo, hay que recurrir al trabajo de la profesora Liz Koo de la Universidad de Montfort de Gran Bretaña, y nos plantea pues una clasificación muy interesante de cuáles son los tipos de felicidad, y estos tipos de felicidad que son experimentados progresivamente por los trabajadores de una organización. Por ejemplo, 3 tipos de felicidad que transitan en nuestra vida. La felicidad hedónica. Y la felicidad hedónica es la presencia de sentimientos positivos como la alegría, como la tranquilidad, no nos estresamos, no tenemos mayores responsabilidades, no tenemos mayor carga familiar y cosas así. En su momento pues nos da la tranquilidad necesaria para poder vivir pues una vida relajada, tranquila y sin mayor preocupación. ¿Correcto? Por último, ni el trabajo preocupa, así que es felicidad hedónica. Otro aspecto también de la felicidad, donde también transitamos nosotros como adultos, es la felicidad eudaimónica. Y esta felicidad, por ejemplo, para la especialista de la Universidad de Montfort, Liz Koo, plantea específicamente pues un funcionamiento óptimo y la consecución de la realización personal, ¿no? Que es un factor que hoy en día creo que todos nosotros estamos buscando. Todos queremos destacar, tener reconocimiento, ser valorados por nuestras contribuciones, por nuestro trabajo, por lo que realmente nosotros hacemos que demuestre tener utilidad, y por eso se genera precisamente pues una felicidad eudaimónica, donde yo funciono óptimamente, tengo equilibrio, tengo bienestar, estoy tranquilo, no tengo mayores sobresaltos, he logrado educar mi vida correctamente, tengo hábitos saludables. Entonces la felicidad es, digamos, perfecta, ¿no? En la medida de lo que cabe decirlo, ¿no? Y finalmente, también cuando yo experimento felicidad eudaimónica, tengo mejores resultados. Tengo mejores resultados en el trabajo, mejores resultados en el matrimonio, mejores resultados en el estudio, mejores resultados en mis relaciones interpersonales en general. Entonces se plantea pues un escenario muy positivo. Y por otro lado, transitamos también a la felicidad experiencial, donde prácticamente también la investigadora no plantea que hoy en día es un prototipo de felicidad muy requerido, donde hay experiencias ricas y diversas para una buena vida, como ella lo menciona, ¿no? En general. ¿Qué buscamos ahí? Que los trabajadores tengan una buena vida, que sobre todo cambiemos de repente ese sentido materialista en el cual nos hemos enfocado para pasar a un sentido mucho más de bienestar, de espiritualidad, de vivir experiencias, ¿no? Positivas que probablemente tengan pues un mejor resultado y una mejor huella anémica en nuestra memoria emocional. Entonces, cualquier trabajador
puede empezar a diversificarse entre esos tres tipos de felicidad. La felicidad hedónica, la eudaimónica, la experiencial. En cualquier momento de nuestras vidas podemos estar dentro de alguno de estos prototipos de felicidad. ¿Correcto? Entonces, eso es importante comprenderlo para nosotros. A ver, disculpen que hay un micro activado por si acaso. A ver, tener en cuenta, ya lo encontramos, sí, parece que era, sí, correcto. Muy bien. Entonces, luego de ello, correcto, luego de ello, empezamos a hablar, por ejemplo, de la importancia de las emociones para experimentar mayor felicidad. Y acá viene el trabajo de los líderes. El trabajo de líder organizacional hoy en día en entornos post-pandemia, en entornos presenciales, virtuales, híbridos en el trabajo, no solamente consta de conocer cuáles son las fuentes de felicidad, cuáles son esa felicidad eudaimónica, esa felicidad hedónica, esa felicidad experiencial, no solamente es ello, sino que también los líderes hoy en día tienen que construir modelos de liderazgo, modelos de trabajo, organizaciones, climas laborales, donde realmente se aplique pues lo que dice Bárbara Fredrickson, que ella encontró en sus investigaciones a lo que ella le llamó la teoría ampliar y construir, que mientras más nivel de emociones positivas logramos experimentar en nuestra vida, y ahí está su trabajo con las 10 emociones positivas, interés, amor, alegría, serenidad, gratitud, esperanza, orgullo, inspiración, diversión, asombro. Mientras mayor nivel de emociones positivas experimentamos en nuestra vida, tenemos mayor posibilidad de ampliar nuestro pensamiento, mayor nivel de resiliencia, mayor nivel de creatividad y por ende hay un mayor nivel de productividad. Entonces, esa es la tarea hoy en día de los líderes, generar entornos, espacios virtuales, híbridos, presenciales, que realmente estimulen de manera positiva estas conductas de prosocialidad en las personas que están trabajando con nosotros y a las cuales estamos liderando. Como ustedes verán, el liderazgo positivo es realmente un cambio en el mindset, es un cambio en la forma de pensar, es un cambio en la forma de hacer las cosas, es un cambio en la manera como nos estamos entrenando para trabajar ello, y por eso es que hay que tomar en cuenta con mucho cuidado a estos elementos que nos van a ayudar en su momento a tener pues un mejor estilo de liderazgo, donde realmente pues ayudemos con nuestro comportamiento, con nuestra prosocialidad, con nuestras conductas, ayudemos a mejorar los entornos de trabajo. ¿Correcto? Entonces, eso referente a lo que sería implementar el liderazgo positivo. Entonces, miren, ya para entrar al último punto de esta videoconferencia, hacemos un repaso muy interesante, ¿no? Para quienes se han conectado un poquito tarde de repente, que llegamos al tope de la sala, ya estamos 500 participantes en la sala, en esta primera videoconferencia de los 4 días de capacitación, donde entonces hablamos de bienestar organizacional para definir hoy en día la importancia realmente que cobra para las organizaciones públicas y privadas hacer de este programa un activo tangible, intangible, muy importante para la organización, hacerle una propuesta de valor para poder ayudar a los trabajadores a reconectarse nuevamente con el trabajo a partir de los diversos cambios sufridos producto de la pandemia. Muestra de este bienestar organizacional son 3 aspectos elementales que hemos hablado que tenemos que cambiar e implementar para ir más allá del modelo PERMA, ¿no? Que es la cultura de bienestar. Ya hemos conversado precisamente sobre qué significa culturalmente implementar el bienestar y significa modificar el ADN organizacional, introduciendo nuevos artefactos, nuevos valores, nuevos supuestos que nos orienten pues a una vida de vivir con mayor bienestar y con mayor incluso amplitud. Luego hemos hablado del liderazgo positivo, porque recuerden que la cultura termina formándose por los líderes, y los líderes hoy en día también tienen que dar su granito de arena, tienen que poner su cuota de contribución, y esa cuota de contribución, sin lugar a dudas, repercute pues en un nuevo estilo de liderazgo. Ya tenemos que salir de esos estilos transaccionales, transformacionales, de esa clasificación de Goleman de los líderes
con estilo de resonancia, o líderes disonantes, que prácticamente pues nos llevan a ejercicios de liderazgo poco saludables para la organización y hablar de un nuevo modelo basado en la psicología positiva que se llama liderazgo positivo, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la teoría de la emocionalidad que contribuye y alimenta los niveles de bienestar y felicidad que tenemos hoy en día a partir de los trabajos de la Universidad de Harvard. Finalmente, el último punto también que implementa el bienestar organizacional tiene que ver con la salud mental. Y la salud mental hoy en día es un aspecto que muchos nos hemos olvidado, pero que en el mediano plazo tenemos importantísima información. Miren ustedes, por ejemplo, esta gráfica cuando dice, ¿cómo pueden los empleados mejorar su enfoque de la salud mental en el trabajo? Y ahí, por ejemplo, nosotros vamos a ver cuáles son los efectos de la salud mental. Las investigaciones, por ejemplo, de Niffen y colaboradores en el 2020, o sea, en plena pandemia, dan como conclusión el deterioro de condiciones laborales con alto riesgo de burnout y aumento de conductas adictivas. Sin lugar a dudas, el teletrabajo podrá tener muchos beneficios, lo que tú quieras, pero está cortando la prosocialidad. Estamos haciendo un cortocircuito en la teoría de la domesticación del hombre, que ha dado como paso a la conducta prosocial que hoy en día tenemos. Más allá del gregarismo que define en su momento pues la etología, que es la ciencia del comportamiento animal. Entonces, sin lugar a dudas, con esta modalidad, estamos haciendo cortocircuito en muchas cosas y estamos asumiendo precisamente pues escenarios sumamente complicados de conductas adictivas. Un segundo aspecto que también ha sido investigado en pandemia por Moreno y colaboradores, nos plantea, por ejemplo, el aumento de estresores psicosociales que implican precisamente la sintomatología depresiva y ansiosa, el estrés y la irritabilidad, las conductas de riesgo en poblaciones en general, y claro, estos son, digamos, los principales indicadores de cómo es que se ha afectado la salud mental en la pandemia. Claro está, entonces a partir de ahí, hablamos también de otra investigación de Moreno y colaboradores sobre la población con COVID, que ha habido pues un aumento de sintomatología de estrés postraumático y síndrome post-cuidados intensivos, que hoy en día también la OMS lo ha definido como el famoso COVID largo, y que incluso estando ya, digamos, ya casi 3 años y un poquito más saliendo de la pandemia, nos encontramos todavía con personas que han quedado con severas secuelas precisamente a lo que se le ha llamado el COVID largo, y que obviamente trae consigo pues un mayor nivel de inestabilidad. Entonces, estudios que demuestran que hay efectos nocivos en la salud mental, ahí están. Ahí tenemos evidencia de que realmente sí hay efectos nocivos en la salud mental. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros organizacionalmente para mejorar esos espacios? Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar de un factor muy importante que se llama seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica es un aporte muy interesante de la experta en liderazgo y profesora de la Universidad de Harvard, Amy Edmondson, quien plantea este concepto para empoderar a los trabajadores. Miren esta estadística que les planteo del portal del Capital Humano, publicada en el año 2021, donde dice, por ejemplo, 55% de los trabajadores peruanos tienen miedo de cometer errores laborales. Miren ustedes, y es obviamente también dentro de un nuevo esquema, de un nuevo modelo de trabajo, de un nuevo régimen de trabajo, de nuevos sistemas, de nuevos softwares, de nuevas prácticas y todo lo demás. Obviamente se incrementó la inseguridad psicológica laboral. ¿Qué plantea la académica de Harvard, Amy Edmondson? Construir liderazgos con mayor nivel de seguridad psicológica, en donde realmente haya un mayor nivel de confianza, en el que ningún miembro del equipo se sentirá avergonzado o se le castigará por expresar su opinión, por pedir ayuda o fracasar al llevar a cabo una tarea específica. Lamentablemente existen organizaciones que no tienen dentro de su ADN cultural implementado la seguridad psicológica, y es por eso que hacemos que los trabajadores, aparte de toda la carga emocional, psicológica que traen ya de las consecuencias de la pandemia, encuentran en sus trabajos mayor nivel de rigurosidad, mayor nivel de hostilidad, menos empatía y por lo tanto debilitamos la resiliencia individual de cada trabajador. Entonces, otro aspecto a tomar en cuenta, de mucha importancia, también podríamos implementar fácilmente
el cuidado de los puestos de trabajo, de las funciones, de las tareas, tomando pues como referencia el trabajo de Mihail Csikszentmihalyi, este psicólogo croata que en su momento planteó la famosa teoría del flujo, donde nos plantea pues que debe haber un adecuado equilibrio entre el nivel de desafío y las capacidades requeridas que tenemos para el trabajo, ¿no? Claro, él dice que cuando nosotros desempeñamos una tarea para la cual no estamos preparados, para la cual de repente plantea pues un nivel de inseguridad, de intranquilidad, porque no nos sentimos aptos para ello, entonces fácilmente empezamos a experimentar ansiedad, preocupación, o al contrario, cuando de repente la tarea es muy fácil para nuestro nivel de experiencia, entonces plantea apatía, plantea aburrimiento. Lo ideal sería que haya una concordancia entre el nivel de desafío de la tarea y nuestras capacidades que tenemos requeridas. Para ello, cuando pasa eso, hay un mayor nivel de control, hay relajación en el desarrollo de las actividades que hacemos, y finalmente viene pues la parte de la estimulación y el estado de flujo, donde realmente se da pues una sensación de disfrute por la labor que realizamos. Entonces, ese también es un modelo muy importante de Mihail Csikszentmihalyi, psicólogo croata, que nos ayuda a entender la teoría del flujo y cómo puede ayudarnos a mejorar precisamente estos contextos hoy en día de salud mental organizacional. El último aspecto tiene que ver con el modelo de Hackman y Oldham, el rediseño del puesto de trabajo, que también ha sido actualizado incluso por la profesora de la Universidad de Michigan, Jane Dutton, quien plantea, por ejemplo, el modelo de job crafting, ¿no? Este rediseño del puesto de trabajo consta de 5 aspectos importantes: variedad, identidad, importancia, autonomía y retroalimentación. Variedad de habilidades, identidad en la tarea, importancia de lo que hacemos, autonomía para trabajar y para tomar decisiones, y finalmente retroalimentación de lo que estamos haciendo. Cuando logramos rediseñar, reinventar y mejorar las funciones del puesto de trabajo, rápidamente aparecen estados psicológicos críticos que aumentan el mayor significado del trabajo, mayor responsabilidad por los resultados y mayor conocimiento de los resultados. Y esto trae consigo lo que tanto anhelamos: alta motivación interna, desempeño de calidad, alta satisfacción y poca rotación y ausentismo. Podemos citar, por ejemplo, los trabajos de la investigadora del futuro del trabajo, profesora de la Universidad, de la Escuela de Negocios de la London Business School, ¿no? La profesora Grayton, quien plantea, por ejemplo, un tiempo oportuno para desempeñar una función, un puesto de trabajo, que no debiera superar los 3 años, ¿no? Entonces, Barbara Grayton nos plantea que el tiempo adecuado de un trabajo es 3 años. Cuando ya estamos más de 3 años desempeñando una misma función, entonces obedece a rediseñar el puesto de trabajo. Y ese rediseño involucra modificar esas 5 variables que vemos ahí: la variedad de las habilidades, la identidad con la tarea, la importancia, la autonomía y la retroalimentación. De esa manera, ayudamos también a mejorar la calidad de vida y la calidad de la salud mental de los trabajadores dentro de una organización. Finalmente, para cerrar esta videoconferencia, correcto, voy a tomar la cita de Sir Richard Branson, un connotado emprendedor, empresario británico, dueño de un holding de más de 400 empresas en Gran Bretaña, que nos deja una reflexión de lo que él ha aprendido y le ha dado éxito como líder organizacional. Y él dice: si cuidas a tus colaboradores, ellos cuidarán de tu negocio. La reflexión es sumamente clara, es sumamente entendible y nos dice lo siguiente: si nosotros estamos en la capacidad de hoy en día implementar un programa de bienestar, de cultura, de liderazgo positivo, de salud mental, que vaya más allá del modelo PERMA, para ayudar a nuestros trabajadores a manejar sus equilibrios producto del entorno post-pandemia, producto de los nuevos modelos laborales, producto de las nuevas disposiciones que tenemos en el trabajo, sin lugar a dudas vamos a encontrar una reciprocidad por parte de ellos y se desempeñarán de mejor manera en sus posiciones laborales y sobre todo fortalecerán nuestra cultura y en el mediano plazo
generaremos elevados niveles de bienestar personal, familiar, social, cuando implementemos estas buenas prácticas en el trabajo. Bueno, pues, de mi parte, entonces, mis estimados amigos y amigas, sería todo en esta presentación, y bueno, le doy el pase a nuestra moderadora, Ana, para que nos comente, a ver, la ronda de preguntas, o caso contrario, pues, lo que mejor se disponga. Adelante, por favor, Ana, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. A ver, chicos, si tienen alguna consulta acerca del tema, el momento es ahora. Ya, me dicen que todo está claro, todo está perfecto. Voy a ver en Facebook, a ver si hay alguna consulta. Sí, muchas gracias, gracias a Caterine, a Geraldine, a Ney, a Nicole, muchas gracias por sus comentarios, muy amable. Igualmente a Mireya también, muchas gracias. Sí, a ver, ahí hay una preguntita, dice, ¿algún libro que recomendemos? Específicamente le recomendaría los trabajos de Tal Ben-Sahar. Mire, con mucho gusto, acá está mi correo electrónico, ya, tal vez pueda hacer una captura de pantalla. Ahí Ya, está mi ahorita le correo y está mi capturo. número de WhatsApp. Ya, a la señorita que quiere el material de liderazgo positivo, con todo gusto, por favor, o me escribe o me manda un WhatsApp y yo le envío la información para que pueda tenerla a la mano. Ya, con mucho gusto. Ahí está la información. Excelente, doctor. Estoy compartiendo los contactos a los grupos de WhatsApp, chicos. Ahí también lo pueden encontrar, si es que no avanzan a copiar. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la proactividad. Gracias a usted, doctor. Creo que todo ha quedado súper claro. Y agradeciendo infinitamente por su tiempo y su predisposición siempre con INCEPRO y con el apoyo a todos los colegas, tanto de la región de Cajamarca como en general de todo el Perú. A ti, Gracias mi por su estimada tiempo, Ana. doctor. Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo a todas las 500 personas que nos acompañan en la sala. De verdad que estoy gratamente sorprendido y felicito nuevamente a INCEPRO por esta excelente iniciativa. Espero pues que pasen un bonito día el psicólogo, que lo pasen muy bien, que tengan una muy buena experiencia y bueno, pues hasta una nueva oportunidad. Me parece que hay alguien que levanta la mano, ¿sí?